Ok, vamos retomando. En todo caso, vamos a ir agarrando todo lo que es el material, retomando el digital en todo caso. ¿En cuál hemos quedado último? Ha sido en el Cardex, compra, ventas, para ir eh, demarcando, empezando desde ahí. Por favor, eso, si me pueden confirmar dónde hemos quedado lo último. En el material A, creo que el material A ya hemos terminado. El material B creo que era, pero no, si era, no sé si es la compra o la salida, porque ha habido varias interrupciones. Hemos quedado en la salida, Liz. La salida del material B. Sí, Liz, hemos acabado de hacer eso. Ah, ya, pero lo hemos contabilizado. A ver, eso por favor. ¿Está contabilizado la salida? Pues retomaremos desde el material B. A ver, van confirmando si estamos con el mismo planteo, porque a veces modifico el planteo y podría generarse algún dato diferente. Este es el material B. La salida era, primera salida de material a producción, se ahorró 30 litros en total. ¿Estamos bien en eso? ¿Esa es la salida? Sí, Lisa. Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces empezamos desde acá, desde la primera salida del material B. Para eso necesito el Cardex de material B. De un segundito voy a poner en pantalla para que tengamos el contexto completo. Aquí está el material directo B. Vamos haciendo espacio. Material B. Material directo B tenemos del 1 de mayo del 2024, inventario inicial, que era 10.000 unidades, ¿está bien? ¿O 20.000 era? Creo que era 10.000, ¿no es cierto? A 26.50. ¿Estamos bien con eso? Confírmenme, por favor. Hay que agarrarle el hilo y después de eso ya vamos a ir avanzando nomás directamente. ¿Está bien el dato? El inventario inicial son 10.000 litros a 26.50, 265.000. Sí, Lisa. Ya. La primera compra era de 20.000, 20.000 litros, Sí, que ya 20.000. a 26.50, 795.000. Perfecto. Ahora la salida, 31 de mayo de 2024. Aquí es la cosa. Entonces vamos viendo la salida de material. Material A, material B, aquí está. Voy a traerlo acá debajo del Cardex. Después les voy a mandar el Excel también para que lo tengan. A ver, para la salida del material B, si bien este cálculo ya lo tenemos, para la salida del material directo B, lo único que tenemos que hallar es, y dijimos, es la cantidad neta, ¿sí? La cantidad neta de explotación. O cantidad equivalente terminada total del periodo. Partimos por ahí. La total, el total de cantidad equivalente del periodo, ¿cuánto teníamos en la producción equivalente? ¿Cuánto es el dato de la cantidad equivalente del material directo B? ¿Alguien puede verificarlo en sus apuntes? Porque tendrían que estar con su hoja, ¿no? Ahí, para retomar. ¿Cuánto es la cantidad equivalente? Confirme el dato. ¿Cuánto era la cantidad equivalente del periodo? 8.060. ¿Me?
Es 8060. 8060. Perfecto. 8060. Ya. Ahora, de esos 8060, ¿cuánto era el inventario inicial? Eso nos da en el planteo. En el planteo nos dice que el inventario inicial ha sido 400 unidades equivalentes, es decir, 400 de producción terminada retenida. Tenemos 400. Entonces, veamos acá. Aquí está el dato de los 400. Producción terminada retenida, 400. Entonces, esos 400, como está al 100%, directamente se lo pone acá. Menos 400. Lo que nos da 8060 menos 400, 7060 unidades equivalentes terminadas. Hasta ahí. Este dato, estos 7060, se tiene que multiplicar por el costo estándar de cada litro, o por el precio estándar en este caso. Tenemos eso en el primer cuadro, pero también podríamos tener ese dato en el planteo. Justamente acá lo tenemos. ¿Cuántos litros se necesita por cada unidad equivalente terminada de material B? Acá nos dice 3. O sea, 3 litros es la cantidad por unidad. Entonces multiplicamos por 3 litros el material B. Ahí está por 3. Y eso nos va a dar una cantidad estándar de 22.980 litros. Ahí está. ¿Correcto? Ahí tenemos el dato. Ahora, este dato sería la cantidad estándar. QS. Cantidad estándar sería 22.980 litros. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hallar la cantidad real. Entonces, para hallar la cantidad real, habíamos dicho, para hallar la cantidad real, QR es igual a la cantidad estándar más menos la diferencia en cantidad. Eso es la fórmula de la cantidad real. Para eso necesitamos la cantidad estándar que ya tenemos, que es 22.980. Y necesitamos la diferencia en cantidad. Ese dato nos proporciona el planteo. Si vemos en el planteo, nos dice cuánto es la diferencia en cantidad. Acá está. 30 litros. Nos está diciendo que la primera salida se ahorró 30 litros. Entonces, si tú tienes ese dato que te dice que la diferencia en cantidad es igual a 30 litros, que es un ahorro, la pregunta va, ¿qué se hace en este caso? ¿Qué se haría en este caso? Tenemos que sumar o restar para hallar la cantidad real. ¿Qué haríamos en este caso? Si sabemos que el estándar es 22.980 y la diferencia en cantidad son 30 litros, esa es la diferencia en cantidad, que es un ahorro, o sea, una ganancia. Entonces, pregunta, ¿sumamos o restamos los 30 litros? Restamos. Restamos, porque si el estándar es 22.980, quiere decir que has utilizado menos, por eso hay un ahorro. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es restar. A los 22.980 le vas a restar los 30 litros porque es un ahorro. Y eso nos va a dar 22.950 litros la cantidad real. Ahora, el precio estándar tenemos como dato, es 26.50. El estándar no va a cambiar.
El precio estándar es el mismo precio con el que ingresa cargas. Entonces también va a salir con ese mismo precio del cargas. Ahora, ¿qué hacemos con la desviación? La desviación simplemente es multiplicar la diferencia en cantidad, o sea, 30, por el precio estándar, que es 26.50. 30 litros por 26.50. Eso nos da 795. Entonces ya tenemos todos los datos. Tenemos la cantidad real, tenemos la cantidad estándar, el precio estándar, la diferencia en cantidad y la desviación en cantidad. Llevamos al Cardex. En el Cardex, 31 de mayo de 2024, tenemos la primera salida, ¿sí? Al proceso A. Vamos a poner aquí. Primera salida, proceso A. Va a salir la cantidad real. Los 22.950 es lo que se va a anotar aquí. Ese es el monto que vamos a llevar para el Cardex. Los 22.950 se lleva al Cardex. Siempre la cantidad real. Entonces, sacamos del Cardex a 26.50. Eso nos da 608.175. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta del cálculo de los datos que vamos a utilizar para el registro? ¿Alguna consulta por ahí? ¿De dónde sale alguno de los montos? Evidentemente, si la diferencia es un ahorro, también la desviación va a ser un ahorro que genera una ganancia. ¿Alguna consulta? Ok, creo que no. Veamos en la contabilidad cómo nos va. Para hacer el registro contable de la salida, vamos a sacar el material directo B. Acá vamos a empezar. Tenemos 31 de mayo de 2024. Asiento diario, confírmeme si el asiento diario es el número 6, por favor. O 7, Lice. es el... Ya, perfecto. Asiento diario 7. La cuenta es producción en proceso A. El material directo va a salir la cantidad estándar por el precio estándar. ¿Cuánto es la cantidad estándar? Vamos a traer los datos. Primero de acá. La cantidad estándar nos dice que es 22.980 litros. Tenemos ese dato. Versus precio estándar, 26.50. Eso nos da 608.970. Justo lo que sale en el Cardex. La desviación en cantidad es un ahorro. Es la diferencia en cantidad, que son 30 litros, multiplicado por 26.50. 795. Eso va a ir al haber porque es un ahorro y es una ganancia. Las ganancias se registran al haber. Contra almacén de materiales. Almacén de materiales es siempre la salida, ¿no? La cantidad real por el precio estándar. La cantidad real es 22.950. Por el precio estándar, 26.50. Eso nos da 608.175. Si sumamos el debe con el haber, está cuadrando. Ese sería el registro de la salida de material directo a costo estándar con los datos que hemos hallado. ¿Alguna consulta sobre ese registro?
¿Hay alguna consulta para pasar al siguiente punto, que sería el trabajo directo? Creo que no hay consultas. Vamos con el trabajo directo. A ver, para el trabajo directo necesitamos datos. Nos está dando datos de la planilla. Entonces aquí está. A fin de mes, trabajo directo. La empresa trabajó este mes 37.600 horas reales y nos da un total ganado de los obreros. ¿Sí? Este total ganado no es de un solo trabajador, sino es de varios trabajadores que están en la empresa. Entonces, esos 264.000 siempre les va a dar un dato total para que puedan hacer el análisis, ¿no? Ya no es necesario hacer toda una planilla de sueldos, complicarse con toda una planilla. Entonces, veamos la planilla de sueldos para, para este caso. Vamos a ir por partes. Primero, la planilla de sueldos. Lo voy a subir para que tengamos la secuencia. Ahí está. Planilla de sueldos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Planilla de sueldos, mayo 2024. Antes era FPs, ahora es gestora. Ya. Dice el planteo, 264.000 es el total ganado. O sea, lo dice muy claramente acá. Entonces, si 264.000 es el total ganado, lo único que hay que hacer es trabajar con ese dato. 264.000 total ganado. Le sacas el 12,71% a la gestora. No hay aporte solidario, no hay anticipos, no hay reserva, no hay ningún descuento en su planilla. Entonces, directamente eso va a ser líquido pagable. 264.000 menos el 12,71. Por si acaso, como dije, es de todos los obreros, no te está dando de un solo trabajador. Es de todos los obreros su total ganado y ninguno llega a más de 13.000. Entonces, solo vas a calcular el 12,71%. No nos da ningún anticipo, RCIVA, ningún dato. No hay nada que descontar. Total descuentos va a ser 33.554, los aporta la gestora. Y el líquido pagable, la diferencia, ¿no? 230.445,60. Ahí tenemos la planilla de sueldos. Entonces, no es necesario complicarse con el cálculo. Posteriormente a eso, tenemos la planilla de cargas sociales. La planilla de cargas sociales, de igual manera, trabajas con el mismo total ganado y lo que haces es sacar el 10% para aporte a la seguridad social, el 6,71 el aporte a la gestora, aguinaldo, provisión para aguinaldo, indemnización, total carga social. Entonces, como la magia del Excel nos permite hacer este cálculo rápido, ahí está. 264.000 por el 10%, 26.400. 6,71%, 17.714,40. Aguinaldo, indemnización, 21.991,20. Total carga social, 88.096,80. Tenemos la carga social. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Vamos a contabilizar primero las planillas. ¿Sí? Primero se contabilizan las planillas. Está un cálculo fácil porque no es el propósito ver planillas, pero voy a preparar para el registro contable el dato. A ver, primero en este caso voy a llevar en imagen las planillas para tener el dato de primera mano. Y tenemos acá, planilla de sueldos. Vamos a hacer un solo registro de la planilla de sueldos. Asiento diario 8. Tenemos en este caso
sueldos y salarios por aplicar. Y ahí vamos a anotar el total ganado y el total carga social. A ver, voy a indicarlo. El total ganado va a ir como subcuenta y el total carga social va a ir como subcuenta. Ahí está. De la planilla de sueldos y la planilla de carga social. Los dos lo vamos a registrar simultáneamente. Sueldos y salarios por aplicar, 352.096,80. ¿Correcto? Ahora, ¿contra qué? Pues en este caso va a ser contra, aquí vamos a cambiar la cuenta, aportes a la gestora por pagar. Y aquí en aportes a la gestora por pagar tenemos dos aportes. Primero, el aporte laboral, que es 33.554,40, y el aporte patronal, que es 17.714,40. Eso nos va a dar 51.268,80. Es el aporte a la gestora. Simplemente estoy registrando las dos planillas simultáneamente. Y ambas planillas tienen gestor. Entonces, su cuenta laboral y su cuenta patronal. ¿Correcto? Hasta ahí ya tenemos registrado el aporte. Ahora, los sueldos y salarios. Tenemos líquido pagable 230.445,60. Entonces, ahí está. Sueldos y salarios por pagar. Con eso toda la planilla de sueldos está registrada. La planilla de sueldos en este caso. 230.445. Es lo que tenemos. Ahora, de la planilla de cargas sociales, faltaría 26.400, que es la cuenta seguro de salud por pagar, provisión para aguinaldo y provisión para indemnización sería la otra cuenta. Aquí está. Provisión para aguinaldo, provisión para indemnización. Tenemos de la planilla de cargas sociales los montos. Con eso cuadraría nuestro registro de la planilla. Entonces, lo que se tiene que hacer es un registro contable específicamente de la planilla de sueldos. ¿Sí? ¿Alguna consulta de ese registro y las planillas? ¿Ninguna consulta? Ya. Vamos a continuar. Voy a eliminar este dato de la planilla y ahí está. Primero se registra entonces la planilla de sueldos y la planilla de cargas sociales en un solo asiento. Se puede hacer en un solo asiento. Ahí está. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? Para continuar con la planilla, vamos a calcular el costo de trabajo. Tienen un cuadro que es determinación del costo de trabajo. ¿Qué es lo que se suma aquí? El total ganado más la carga social. ¿Por qué? Porque no hay subsidios. Total ganado, carga social, no hay ningún tipo de subsidio, entonces la suma sería 352.096,80. Pues, ¿qué es lo que hemos calculado? El costo de trabajo. ¿Cuánto nos cuesta realmente todo lo que se paga al trabajador? Eso es total ganado más carga social más subsidios. Pero no hay ningún subsidio. Veamos el planteo. Solo nos dice cuánto era su total ganado. No nos ha dicho nada del subsidio. ¿Correcto? Ahora, para hallar la desviación
en tiempo y en salario, necesitamos ciertos datos. Voy a traer los datos. Acá. Necesitamos calcular lo mismo que hace un momento. La cantidad equivalente neta del periodo. Entonces, cantidad equivalente total menos cantidad equivalente total del inventario inicial de productos en proceso. Ese dato lo tiene. Eso nos va a dar la cantidad equivalente total neta del periodo. Similar a lo que hemos hecho con el material. A ver, ¿cuánto es la cantidad equivalente del trabajo directo? Verifíquemelo. La columna de la cantidad equivalente, ¿cuánto nos salía en el trabajo directo? 8.100, licenciado. 8.100, ¿no? Ya. Entonces acá vamos a poner los 8.100. Y ojo, el inventario inicial sigue siendo 400, ¿no? Porque solo había producción retenida 400. Entonces, acá se va a restar igual 400. Si hacemos la resta, tenemos 7.070, la cantidad neta del periodo para el trabajo directo. Esa es la cantidad equivalente neta del periodo. Eso hay que multiplicar por el número de horas que se necesita para fabricar una unidad. ¿Dónde está eso? Tienen en el primer cuadro, pero también en el planteo. Acá lo voy a poner. Aquí está. ¿Cuántas horas se necesita por cada unidad? 5. Trabajo directo, cantidad por unidad, dice 5 horas. Entonces, multiplicamos por 5. Y eso nos da 38.500 horas, que es lo que se necesita de tiempo estándar en el caso de el trabajo directo. Entonces, 7.700 por 5, 38.500 horas. Ahora, vamos acomodando los datos que necesitamos. Voy a borrar los datos acá para que no haya confusión. Y necesito hallar el tiempo real y el tiempo estándar. Acabamos de hallar el tiempo estándar. 38.500 es el tiempo estándar. Ese dato lo traemos acá. Tiempo estándar, 38.500. Ahora, ¿cómo hallamos el tiempo real? En el planteo les da el dato. Voy a venir acá. Y acá dice, la empresa trabajó en el mes un total de 37.600 horas reales. Entonces, ese es el tiempo real. 37.600 horas. Es el tiempo real. Eso está en el planteo. ¿Sí? Aquí está el planteo, 37.600 horas reales. Tenemos ya tiempo real, tiempo estándar. Ambos datos. Con esto podemos hallar la diferencia en tiempo. Simplemente es 900 horas. Pero pregunta, ¿esto es un exceso o es un ahorro? Si el estándar es 38.500 y el tiempo real es 37.600, ¿exceso o ahorro? Exceso. A ver.
Véanlo bien. El estándar 38.000, el real 37.000. ¿Exceso o ahorro? Exceso, dice. A ver, tenías que utilizar 38.000 horas, pero has utilizado 37.600 horas. ¿Eso es exceso o es ahorro? Ahorro, dicen. Ahorro, correcto. Esto es un ahorro. Esto va a generar ganancia. Porque no te has pasado del tiempo estándar. No se olviden, el estándar siempre manda. El estándar manda. Entonces, si 38.500 es lo que estaba establecido utilizar y al final lo hemos hecho en menos tiempo, entonces hay una ganancia. Hay una diferencia de 9 horas, 900 horas ahorradas en total. Ahora, con respecto al salario, es diferente. ¿Por qué? Con respecto al salario, lo único que tenemos que hacer es calcular cuánto es el salario real, porque el salario estándar nos da como dato. El salario estándar tienen como dato. Voy a verlo aquí en el planteo, que me es más fácil. Ustedes tienen un cuadro específico. Si vemos acá el trabajo directo, nos dice que es 9,10 centavos el salario estándar. Por cada hora, o de las 5 horas, por cada hora, 9,10 se paga. Entonces, aquí solo tienes que colocar 9,10 salario estándar. ¿Cómo hallas el salario real? El salario real sale de la planilla de sueldos. Vamos a sacar de una forma, tengo un cuadro para esto. Lo voy a subir a ese cuadro para que lo tengamos. Se puede hacer una división sencilla, pero vamos a utilizar este pequeño cuadro. Por ejemplo, para hacer una especie de concentración, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El costo de trabajo sale 352.096,80. ¿Sí? Y la cantidad de horas es el tiempo real. 37.600 horas es lo que nos da. Lo único que hacemos es dividir 352.096,80 dividido entre 37.600 horas. Eso nos va a dar el salario real, lo que antes conocíamos como costo promedio. Lo vamos a redondear a 7 decimales, como estamos manejando este último. Y da 9,36.4277. Retomando, en este caso decíamos que para calcular el salario real lo que tienes que hacer es el costo de trabajo, que es el total ganado más las cargas sociales, anotarlo, y eso lo divides entre el tiempo real, es decir, las horas que te dan el planteo de trabajo, que es 37.600. Si tú divides 350.096,80 entre 37.600, te va a dar el salario real, que es 9,364277. Ahora, ese dato lo estamos anotando aquí, salario real. Entonces, para hacer el cálculo de la desviación del tiempo y del salario, necesitas esos 4 datos. Esos 4 datos son lo que necesitas. Tiempo real, tiempo estándar, salario real y salario estándar. Ahora, con los dos salarios podemos hallar la diferencia en salario. Ahora la pregunta es, ¿la diferencia en salario es ganancia o pérdida? Si el estándar es 9,10 y el real es 9,36, ¿qué tenemos ahí?
Ganancia o pérdida, ¿qué sale? Exceso o ahorro, si quieren, primeramente. ¿Qué vendría a ser eso? Exceso, Lisa. Es un exceso porque estamos pagando más de lo que está establecido en el estándar. El estándar establece 9,10 y estamos pagando 9,36. Entonces, ese exceso, esa diferencia es un exceso y por ende es una pérdida en este caso. Ahora, teniendo los dos tiempos, los dos salarios y su diferencia en tiempo y su diferencia en salario, podemos hallar su desviación. La desviación en tiempo es simple. Lo que hay que calcular es la diferencia en tiempo, o sea, las 900 horas, multiplicadas por el salario estándar, que es 9,10. Entonces, tenemos que multiplicar 900 por 9,10. Eso es el ahorro total o la ganancia que se va a contabilizar. Ahí tenemos la desviación en tiempo. Ahora, la desviación en salario es simple. Lo que hay que hacer es multiplicar primero la diferencia en salario por el tiempo real. Entonces se multiplica ambos. En este caso nos va a dar 37,600 por 0,264277. Nos da 9,936,80. Eso sería, en términos de salario, un exceso o la pérdida que se ha generado por el pago de sueldos en exceso. Simplemente multiplicas diferencia de salario por tiempo real. ¿Alguna consulta de dónde ha salido cada uno de esos datos? Sí, solo es una multiplicación en ese caso. Entonces, estamos tratando de poner lo más sencillo posible los datos que necesitan para que se puedan guiar de dónde sale. ¿Alguna consulta sobre cómo hemos sacado los datos estándar del tiempo y del salario? Creo que no. Veamos. Para contabilizar vamos a llevar estos datos. Voy a poner aquí la contabilidad. Vamos a borrar todos los datos para hacer de cero. Ya. 31 de mayo de 2024. Asiento diario 9. Producción en proceso. A ver, voy a traer los datos estándar, el tiempo, el salario. Aquí están los datos que necesito. Veamos. Producción en proceso siempre va a ser todo estándar. Tiempo estándar por salario estándar. Entonces tenemos tiempo estándar por salario estándar. Va a ser 38,500 horas por 9,10. Eso nos da 350,350 al debe. Producción en proceso A. Ahora, desviación en tiempo. Tenemos dos desviaciones. La primera desviación que nos ha salido es la desviación en tiempo es ganancia. Eso va a ir al haber.
Y la otra desviación, que es la desviación en salario, nos ha salido exceso o pérdida, que eso va a ir al debe. En este caso, vamos a registrar la desviación en salario porque es pérdida. Entonces, desviación en salario es igual a la diferencia en salario multiplicado por el tiempo real. Diferencia en salario es 0.264277. Eso nos dice, aquí está la diferencia en salario por el tiempo real, 37.600. ¿Cuánto nos da eso? 9.936.80. Ahora, desviación, anotamos desviación en tiempo en este caso. La desviación es igual al salario estándar, en este caso. Diferencia en tiempo, perdón, por el salario estándar. Diferencia en salario estándar. Diferencia en tiempo es 900 horas. Salario estándar es 9.10. 9 horas, 9.10. 9.10. Y eso da los 8.190 que tenemos. Eso se va a llevar como una ganancia, porque es una... ¿Contra qué? Contra sueldos y salarios por aplicar. Es decir, esta cuenta que está al debe, ahora va a ir al haber. Entonces vamos a poner total ganado más carga social, los montos que tienen ahí, que es 264.000, total ganado, y 88.096,80 sumado iría al haber. Entonces, ahí tenemos los datos. Solo es anular esa cuenta. Verificamos la suma al haber 362.86,80, al haber lo mismo, cuadra. Entonces, este es el registro contable donde se contempla la desviación en tiempo y la desviación en salario, ambos en un solo asiento. No se tiene que hacer dos asientos para eso, se hace uno solo, para tanto en tiempo como en salario. ¿Ok? ¿Alguna consulta de punto sobre esta desviación en tiempo o en salario? ¿Tenemos alguna consulta por ahí? Ok. Nos falta un elemento del costo que es el costo indirecto. Para el costo indirecto hay algunos datos que ya los tenemos y es un poco más simple de analizar. Pero veamos. Vamos a ir acá. Tenemos el trabajo directo y voy a traer los datos del costo indirecto.
un poco para guiarnos inicialmente. Con la ayuda del planteo. A ver, primero vamos a calcular la desviación en eficiencia. Desviación en eficiencia. Esto es de los costos indirectos. Ahora, para hacer la desviación en eficiencia, lo único que tenemos que hacer es, necesitamos ciertos datos. Lo voy a poner aquí los datos. Necesitamos el tiempo real. Ambos datos se repiten. A ver, esta parte tiene que estar clara. En los costos estándar ocurre lo siguiente. Si el trabajo directo, por decir, si el trabajo directo utiliza, estos datos del trabajo directo, si el obrero trabaja 37.600 horas, significa que en los costos indirectos ha utilizado un total de 37.600 horas. Pongamos un ejemplo. Si un obrero trabaja 8 horas con una máquina, entonces 8 horas de depreciación de la máquina consumido de costo indirecto. Si un obrero trabaja 6 horas, gasta costos indirectos al hacer su trabajo. No se olviden que el trabajo directo y el costo indirecto son directamente de compatibilidad mutua. ¿Por qué? Porque ambos son los responsables de la transformación del producto. Por eso se llama combinación, costo de transformación o conversión. Entonces, por eso las horas del trabajo directo son las mismas horas indirectas. Entonces, el trabajo directo son 5 horas, significa que el costo indirecto sea aplicado durante 5 horas también. Tiene la misma unidad de tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, por eso se está copiando el tiempo estándar y el tiempo real en los costos indirectos, pero en lo que corresponde a la eficiencia. ¿Sí? A la eficiencia. Entonces, dicho esto, lo que tenemos que hacer es, basado en esto, tenemos que calcular la diferencia en tiempo, que va a seguir siendo 900. Aquí se tiene que medir en términos de eficiencia. A ver, si uno analiza el concepto de eficiencia, dice, la eficiencia es realizar una labor o una actividad aplicando o empleando el menor tiempo posible, pero logrando el mismo objetivo. Es decir, que hagas las cosas optimizando el tiempo. Básicamente eso es lo que nos dice que es la eficiencia. Entonces, si tú dices, tenías que utilizar 38.500 horas de costo indirecto, pero al final has utilizado solo 37.600 horas de costo indirecto real. Pregunta, ¿ha habido eficiencia o ineficiencia en el uso de las horas del costo indirecto aplicado? ¿Qué dicen? ¿Eficiencia o ineficiencia? Eficiencia. 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 En realidad ha sido un ahorro que denominaríamos eficiencia. Es decir, hay una eficiencia en la aplicación de horas. Por ende, es una ganancia. Y tiene esa misma relación, ¿no? La desviación puede la desviación del costo ganado. Automáticamente va a ser ganancia. Entonces, ahí está. Es lo que tenemos.
Ahora, ¿cómo hallamos lo necesario estando? Lo necesitamos. Es un dato que se llama tasa normal de gasto, que es TNG. ¿De dónde sacamos la tasa normal de gasto? TNG. Simple. En el planteo, también tiene el primer cuadro, ¿no? Pero acá, ¿cuánto me cuesta hora de costo? 6.50. Esta es la tasa normal de gasto. Eso es lo que se denomina tasa normal de gasto. Porque es una tasa, es decir, es un monto que representa el gasto por hora. Por eso se llama tasa normal de gasto. Entonces, esos 6.50 es el dato que tengo que colocar. Tasa normal de gasto. Con esto podemos hallar la desviación en eficiencia. Es igual, la desviación en eficiencia es igual a la tasa normal de gasto multiplicado por la diferencia en tiempo. ¿Qué significa eso? Que las 900 horas se va a valorar a 6.50. Diferencia en tiempo por tasa normal de gasto. Multiplicamos 900 por 6.50. 5.850. Representa lo mismo. Es una eficiencia en el uso del costo indirecto que representa una ganancia. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Entonces, la primera desviación del costo indirecto se llama desviación en eficiencia y representa simplemente el valor de las horas bien utilizadas o mal utilizadas, es decir, del exceso de horas o del ahorro de horas en los costos indirectos, ¿no? En el uso del costo directo. Eso es lo que representa ese dato. ¿Alguna consulta de ese cálculo? Ahora, ¿cómo se registra? Vamos a lo siguiente. Vamos a ir borrando datos. 31 de mayo de 2024. Vamos a verde anaranjado lo que estamos haciendo. Y voy a tener los datos que acabamos de hallar. Y tenemos lo siguiente. Producción en proceso A va a ir el tiempo estándar por la tasa normal de gasto. Es decir, todo estándar. Tiempo estándar, 38.500. Tasa normal de gasto, 6.50. Eso da 250.250. Eso es lo que se está aplicando a los costos indirectos. Basado en las horas estándar por la tasa de gasto, por la tasa normal de gasto. Ahora aquí vido ahorro eficiencia. Si hay ahorro de eficiencia, eso es al haber. La diferencia en tiempo, que es 900 por 650, que es la tasa normal de gasto. Al haber. Ya hemos calculado eso, 5.850. Y utilizamos una cuenta temporal o una cuenta de control de costos que se va a llamar costo indirecto aplicado, que representa el tiempo real por la tasa normal de gasto. Entonces, tiempo real 37.600 por la tasa normal de gasto 6.50. Eso es lo que se va a registrar para este cálculo. Entonces tenemos 37.600 por 6.50.
244.400 bolivianos. Si sumamos el debe y el haber, igual, 250.250 cada uno. Entonces, lo que se está haciendo es aplicar el costo indirecto a estándar, ¿sí? Asumiendo la desviación en eficiencia. Ese es nuestro dato. Ese es el monto de la desviación en eficiencia. Así es como se halla la desviación en eficiencia. Tal vez alguna consulta o aclaración acá. Es la primera desviación del costo indirecto. No olviden que son dos desviaciones de costo indirecto. Primera desviación. Para la primera desviación, no ha utilizado ningún dato de planteo. Todo ha salido de los datos de la planilla, los tiempos y un dato del, bueno, el normal, que es un dato que nos proporciona el planteo, pero también estaba en cuadros que hemos hecho. El primer cuadro que hemos desarrollado. Ahora, ¿cómo se calcula la desviación de erogación? Que es el segundo cuadro que tenemos que hallar. La desviación en erogación ya tiene otro contexto. La desviación en erogación de los costos indirectos, lo único que va a hacer es lo que has gastado en dinero versus lo que tenías planificado gastar, que es el presupuesto. Pero vamos por partes. Primero, en el planteo, acá sí te da los datos para realizar. Te dice, el presupuesto facturado ejecutado de la gestión es 220.000. O sea, presupuesto facturado ejecutado 220.000. ¿Qué tengo que hacer acá? Simplemente anotar. El presupuesto facturado ejecutado. Eso es lo que me dice. ¿Cuánto es? 220.000. 13%, 28.600. 87%, 191.400. Listo. Ahora, lo siguiente que me dice es, viendo el planteo, y adicionalmente se depreció, ¿no es cierto? Eso es decir, se depreció los activos fijos por un mes. Entonces, la depreciación del activo fijo por un mes. ¿Cuánto vale el activo fijo? Tenemos en el balance 2.200.000. Entonces, 2.200.000. Voy a venir acá. Depreciación de maquinaria. 2.200.000. No tiene. Directamente dividimos entre 96 meses. 2.200.000 dividido entre 96 por 1. ¿Cuánto da? 22.916,67. Sumado 214.316,67. Entonces, ¿qué dato tenemos justo aquí? Lo que acabamos de hallar es el costo indirecto histórico. CIH. Costo indirecto histórico. ¿Cuánto había sido? 214.316,67. Costo indirecto histórico. ¿Vale? Pero esto hay que contabilizar. Entonces, vamos a venir acá. Voy a venir aquí y lo vamos a contabilizar todos esos gastos.
31 de mayo de 2024. Asiento diario. ¿Dónde me quedé? 7, 8, 9. Este era el 10. Y este es el 11. 11. Vamos a anotar la cuenta costo indirecto histórico. ¿Cuánto? Vamos a borrar esto. 214,316,67. Ese es el costo indirecto histórico. Ahora, hay una fórmula para el costo indirecto histórico, que es tiempo real por tasa real de gasto. Tiempo real tenemos, es el mismo tiempo del trabajo directo, 37,600. Ahora, la tasa real significaría cuánto es realmente el gasto por hora de costo indirecto. Esto es los 214,000 dividido entre 37,600. O sea, si divides el total del costo indirecto entre las horas del costo indirecto, vas a tener cuánto realmente es tu tasa de gasto real. Es 5,69. Vamos a redondear a 7 decimales. ¿Sí? 5,69,99,114. Ahí está. Crédito fiscal. No hay donde perderse. El crédito fiscal tenemos como dato el 28,600. ¿Cómo se ha pagado? El presupuesto asumimos que se ha pagado con banco. 220,000 bolivianos es todo lo facturado. Ahora, la depreciación va a ir contra depreciación acumulada de maquinaria, que es en este caso 22,916,67. Si verificamos, el debe suma 242,916, 242,916,67. Está los costos indirectos históricos contabilizados. ¿Sí? El dato que necesitamos aquí es este monto. ¿Cuánto es el costo indirecto histórico? Entonces, este dato es el que vamos a usar, pero ya está registrado. Costo indirecto histórico. ¿Ve? Lo que hemos hallado. Ahora necesito encontrar el costo indirecto presupuestado. CIP. ¿De dónde sacamos? Tienen ese. Busquen en su presupuesto en valores. Tienen un dato, un cuadro que hemos hecho de presupuestos. Busquen el presupuesto en valores. ¿Cuánto es el costo indirecto, el total? Ese sería el presupuesto, el costo indirecto presupuestado. A ver, revisen en sus cuadros. En el planteo no está completo. Tiene el dato tal vez, pero revisen en su cuadro. ¿Cuánto sale el costo indirecto? 260,000. 260,000. Sí, dice. Ok, 260,000. Listo. En el presupuesto en valores, el costo indirecto es 260,000. ¿Qué hacemos con esto? Simplemente calcular su desviación. La desviación en erogación, desviación en erogación, en este caso va a ser igual al costo indirecto presupuestado menos el costo indirecto histórico. Ni más ni menos. Desviación de erogación va a ser eso. ¿Cuánto es?
45.683,33. A ver acá. Si tenías que gastar, no se olviden, el presupuesto es tu plan. Esto es lo planificado. Si tenías planificado gastar 260.000 y lo real es que has gastado 214.000, ¿qué tienes? ¿Exceso o ahorro presupuestado? ¿Exceso o ahorro del presupuesto? Ahorro. Ahora. Es un ahorro, ¿no? Es como decir, tenía que gastar 1.000, pero solo he gastado 800. Entonces, ¿cuánto te has ahorrado? Esa es la pregunta. 200. Aquí es lo mismo. Tenías que gastar 260.000, pero solo has gastado 114.000. Entonces, aquí has generado un ahorro presupuestal. ¿Sí? Que sería una ganancia. No se hace ningún cálculo más ahí. Simplemente se contabiliza ese dato, la desviación y erogación, porque los costos históricos ya están registrados. Entonces, si vemos acá, vamos a la desviación en erogación. Este es el único monto que necesito. Desviación en erogación. Ahí está. 31 de mayo de 2024, asiento diario número 12. Ganancia, dice. Entonces, se va a venir aquí. Costo indirecto aplicado, va a ser la cuenta para hacer el registro. 45.683,33. Contra desviación de erogación, que es 45.683,33. Ese es el registro de la erogación. ¿Sí? Ese es el registro que contempla la desviación en erogación. Primero hay que hallar el histórico y comparar con el presupuesto y eso te da la desviación. Tercera desviación y última. La tercera desviación se llama desviación en volumen. De los costos indirectos. Y quiero que vean el dato que vamos a utilizar. Aquí volvemos a utilizar el tiempo real. El tiempo real, 37.600. Pero el otro tiempo que necesitamos ya no es el estándar, sino es el presupuestado. Que sería en este caso TP. Ahora, lo mismo que hace rato. Busquen el dato en el cuadro de presupuesto, pero esta vez en cantidad. ¿Cuánto es el costo indirecto en horas presupuestadas? ¿Cuánto tienen como dato? Su planteo. O su cuadro de presupuestos, perdón. ¿Cuánto es? Presupuesto en cantidad divisas 40.000 horas. 40.000 horas, correcto. Ese es el dato. El presupuesto en cantidad, tenemos un cuadro de presupuesto en cantidad, el costo indirecto 40.000 horas. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con este cuadro? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver. Si lo tienes acá. Vamos a calcular la desviación en volumen. Y para eso, va a dar de la siguiente manera. Si tú has
planificado trabajar, ojo, has, en otras palabras, programado. Es decir, tú mismo te estás diciendo, tengo que trabajar 40.000 horas, pero has trabajado solo 37.600. Esto es lo real. Hablando en términos de trabajo, porque la eficiencia ha medido, eso también. Hablando en términos de cumplir con las horas, ¿has cumplido con las 40.000 horas o no has cumplido con las 40.000 horas? ¿No has cumplido? No lo has cumplido. Entonces, ¿qué significa eso? Que al no cumplir tu planificación, estás generando una pérdida de tiempo, porque no has cumplido con las 40.000 horas. Por ende, esto es pérdida de dinero. Así es como se calcula en el volumen, el tiempo trabajado. Ah, ya sabemos que es pérdida. Ramos. Simplemente multiplicamos eso por la tasa normal de... ¿Sí? Entonces, uno dirá, vamos a ir generando la desviación en tiempo, la diferencia en tiempo, perdón, para hallar su desviación. Decíamos que el tiempo real es el dato desde la planilla de SWOT, se compara con el tiempo presupuesto. Y habíamos indicado que aquí tiene una característica, habla del trabajo, o sea, del tiempo empleado en el trabajo, que desde un punto de vista de planificación, de plan, tú has programado trabajar 40.000 horas, pero al no haber cumplido ese tiempo trabajado, entonces estarías generando una pérdida de tiempo. Es como cuando uno se pone una meta, ¿no? Dice, voy a trabajar, voy a estudiar 4 horas hoy. Ya, si tú te propones trabajar o estudiar 4 horas y resulta que al final has estudiado solo 1 hora, entonces has perdido el tiempo desde el punto de vista de tu planificación. No importa qué hayas hecho. Tu plan decía 4 horas de trabajo, pero no has cumplido con tu plan. Por eso esto es una pérdida de tiempo desde el punto de vista de la planificación. Entonces, para esta planificación tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Ahora, necesitamos calcular la diferencia en tiempo. Esto no es, digámoslo así, complicado de hallar, porque la diferencia en tiempo va a ser, en este caso, el tiempo presupuestado menos el tiempo real. Entonces, tiempo presupuestado, 40.000 menos el tiempo real, 2.200 horas. Pero ya hemos sido pérdida de tiempo. Porque uno puede confundir con ahorro, ¿no? Parecería ahorro. Si el presupuesto era 40.000 y solo hemos utilizado 37.000, entonces hemos ahorrado. No. En dinero es eso. Eso sí representa ahorro, pero en términos de tiempo significa pérdida de tiempo. Sí, es otra cosa. Entonces, tenemos pérdida, 2.400. Entonces, ¿cómo hallamos la desviación? La desviación en volumen va a ser igual. Desviación en volumen va a ser igual a la diferencia en tiempo multiplicado por la tasa normal de gasto. Entonces, me está diciendo que multiplique las 2.400 horas que se ha perdido el tiempo y lo valore por la tasa normal de gasto. Entonces, esto sería 650 por 2.400, 15.600 bolivianos de pérdida por el tiempo perdido
con respecto a la planificación. Entonces, ahí está. Tenemos 15.600. ¿Cómo contabilizamos? Solo se contabiliza la desviación. Vamos acá. Tenemos desviación en este caso. ...31 de mayo de 2024, asiento diario S. Desviación en volumen, si es pérdida va al debe, ahí está, 15.600, contra costo indirecto aplicado, 15.600. Utiliza esta cuenta para el cierre o para el registro de desviación en volumen. Así es como se contabiliza la desviación en volumen. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta acá es también el costo indirecto aplicado. El costo indirecto aplicado ha tenido movimientos que tienen que cuadrar con el costo indirecto histórico. Veamos, esto es sencillo de hacer. Voy a anotar el costo indirecto histórico acá. Vean, es 214.316,67. Si quiero anular esta cuenta que está al debe, tendría que mandarlo al haber. Y voy a hacer eso. Lo voy a mandar al haber los 214.316,67. Ahí está. ¿Contra qué? Lo que está al debe va a ir al haber. Tengo que cesar costo indirecto aplicado. Veamos. Tenemos al haber 244.400. Al debe tenemos 245, no, 45.683,33. Y al haber 15.600. ¿Qué quiere decir? Que saldo en el haber y va a ir al debe para el cierre. Entonces sumo lo que está en el haber y le resto lo que está en el debe. ¿Cuánto da? 214.316,67. Nos da el mismo monto que el histórico. Entonces significa que nuestros costos indirectos están correctamente analizados y contabilizados. Y con eso se realizan dos cuentas de control, el indirecto aplicado y el histórico. Con eso terminaría los costos indirectos estables. Entonces, así es como calculamos la desviación en volumen, la desviación en erogación y la desviación en eficiencia. ¿Sí? Adicionalmente, hemos calculado hoy la desviación en tiempo y la desviación en salario, en base a la planilla de sueldo, y hemos rematado con la salida de material directo. Eso es lo que faltaba de estándar. Os dije, eran sesiones que nos faltaban completar, que no se ha podido hacerlo en su momento. ¿Alguna duda, consulta sobre lo visto? Evidentemente esto lo tengo que guardar inmediatamente, junto con el otro video, por si acaso. Se va a subir esta noche. Tiene que ser sí o sí esta noche, para que lo tengan a disposición. El día lunes vamos a hacer un ejercicio de preguntas de examen, porque amerita, necesitan ese apoyo. Y lo vamos a hacer también hoy. Se va a enviar el video del trabajo 2, todo realizado, solo es enviarlo para que puedan planificar su desarrollo de trabajo. Algo más que esté pendiente, tal vez aprovechen las consultas para realizar sobre algo que esté pendiente o algo que quieran aclarar.
no solo del tema, ¿no? También tal vez otras cosas. Licenciado, ¿se consideraría activo fijo en la realización en la construcción de la casita? O, Ah, ya. En la construcción de la casita en realidad no hay, o sea, los activos fijos son los que te da el planteo. A ver, voy a poner acá, dame un segundito, voy a abrir planteo de la casita. Aquí está, modelo planteo. Creo que es el listado. A ver, lo estoy abriendo. No, esta es la resolución. Vamos a utilizar esto, el planteo. Acá. El planteo te da listados y eso tienes que tener cuidado. Si te dice materiales, tienes que hacer cada de ellos. ¿Sí? Es automático. Si te dice materiales o insumos, tiene cargos. Porque desde que se está comprando. Pero en el caso de los activos fijos, también te dice cuáles son los activos fijos. Y te dice cuánto vale cada activo. Eso tiene su balance. Y cuando calculas la depreciación, no se calcula por mes, se calcula en función de las horas que tiene de vida útil. Entonces, si tú quieres calcular la depreciación, por ejemplo, del alicate, dirás 150.000 dividido entre 170 horas. Ese monto que te da es por hora. Y si tú has trabajado, por decir, he trabajado 97 minutos en total, digamos, si has contado minutos. Entonces conviertes esto a horas y dices 97 minutos es 1 hora 60 y 37 minutos es la segunda hora. Entonces son 2 horas. Multiplicas por 2 horas la depreciación y eso es tu depreciación del activo fijo. Para eso tienen un cuadro, pero. ¿Sí? sí, está bien, gracias, licenciado. Ok. ¿Alguna consulta más, duda o aclaración? En el video tienen explicado, ¿no? Varios detalles. Sugiero que vean el video de lo que se ha enviado, más lo que se va a enviar de la sesión anterior, porque eso estaba editando. Lo voy a empezar a editar lo de hoy día también para que no demore en enviarse. Y repito, el lunes hemos programado sesión de dudas, consultas, todo. Aprovechen a hacer todas las preguntas, ya sea del trabajo o de estándar también, porque voy a mandar un modelo de estándar, eso es lo que me he comprometido y se los voy a enviar. Y aprovechen en preguntar de eso también para tener la menor cantidad de dudas posible. ¿Sí? Estamos en la recta final, entonces, ni modo, es como dice, si hubiera más días, yo les doy más días, pero ya no hay más. Estamos al filo de los días, ¿no? Por favor, eso entonces el lunes sería eso y estoy pendiente de sus consultas en el grupo para ir aclarando. ¿Ok? No hay consulta más, eso es cuando termina la sesión. Ya. Por si acaso, para retirarme, el producto que van a hacer se llama berlines. Entonces, ese es el producto que hoy se va a mandar la instrucción de cómo hacer los formatos para que hagan. Entonces, eso por favor, no se olviden, es lo que tienen que hacer. Ok, en un momento ya van a recibir los archivos. Bueno, pues todo por ahora. Hasta luego. Gracias por su tiempo.